Hoy te voy a enseñar cómo voy a decorar esta caja de madera en forma de hucha, que me envió la tienda Con Idea de Manualidades y Labores. Como puedes ver, se desmonta con estas pestañas que lleva para sacar la parte trasera y también lleva esta lámina de metraquilato para proteger la decoración que le hagamos del dinero que le pongamos. Lo primero que haremos será darle una mano de lija para eliminar asperezas y astillas. Una vez que lo tengamos lijado, pasaremos un paño para eliminar el polvo que le pueda quedar. A continuación, voy a dar una mano de capa base con esta pintura a la tiza Artis de la marca Daika en color blanco roto. Para aplicar la pintura con más facilidad, voy a diluirla en un poco de agua. Esta pintura la puedes aplicar con pincel de cerda o pincel de esponja, así que puedes hacerlo como más cómodo te sea a ti. Con esta pintura yo voy a pintar la caja por completo, tanto la tapadera de atrás como el resto de la caja. En la parte del metraquilato tendremos que protegerlo con un poco de cinta de carrocero para no manchar esa parte. Y la voy a pintar tanto por dentro como por fuera. Una vez que tengamos lista la capa base, dejamos secar y pasamos a darle un poco de vida. Para ello voy a utilizar esta pintura acrílica de Artis de la marca Daika en color aguamarina. Con este tono de pintura voy a pintar la parte frontal, este borde que ves aquí, y la parte interna del borde. Para pintar la parte interna no debemos de tener problema porque debemos de haber protegido el metraquilato con cinta de carrocero. Si ves que lo necesita, le puedes dar una segunda capa para que el color quede más intenso. Dejamos secar esta parte y pasamos al siguiente color. Yo voy a utilizar pintura a la tiza de la misma marca en el tono color guinda. Con esta pintura voy a pintar el cuerpo de la hucha, es decir, todo el exterior, porque el interior lo voy a conservar en el tono blanco. Recuerda que te dejaré abajo en la cajita de información todos los enlaces a los productos que estoy utilizando, por si quieres hacer como yo y preparar una hucha muy original para ahorrar para las próximas vacaciones, como yo voy a hacer con esta misma y mi hija. Una vez que tengamos completamente pintada, dejamos secar muy bien y pasamos a decorar la parte interna. Para ello voy a utilizar este papel de arroz con este motivo de furgoneta hippie con una tabla de surf arriba. Cuando vi este papel me enamoró y lo vi que era perfecto para esta hucha. Me encantaron los colores y la furgoneta. Así que a esta parte de la caja vamos a hacer decoupage. Para ello voy a utilizar el medium para decoupage de la marca Artis y voy a aplicar sobre la madera una cantidad generosa, lo suficiente para cubrir toda la superficie para poder pegar la parte que necesito del papel de arroz. Recuerda que para el decoupage debes poner una capa generosa pero fina a la vez, no debes dejar borbotones, y una vez hecho eso aplicamos o colocamos en este caso el papel de arroz que queremos utilizar. Yo voy a tratar de quitar todas las arrugas que pueda con la mano y una vez hecho eso aplicamos de nuevo pegamento por encima y vamos extendiendo el pegamento desde el centro hacia afuera, como siempre hacemos con la técnica del decoupage, con la diferencia de que al utilizar papel de arroz tenemos la ventaja de que podemos corregir y levantar un poquito el papel sin que se nos rompa en ningún momento, cosa que no podríamos hacer nunca si estuviéramos utilizando una servilleta decorada. En este caso yo voy a utilizar mi pistola de aire caliente para adelantar el secado. Y una vez que está seco, con una lima de uñas o una hoja de lija, vamos a ir pasando por el borde de la madera para cortar al ras de la madera el papel sobrante que ya no necesitamos.
Y así es como nos queda esta pieza, súper lisa y con una textura muy suave. El siguiente paso es proteger todo nuestro trabajo, y como este vídeo es un vídeo en colaboración con Idea de Manualidades y Labores, estoy probando todos los productos de la misma gama, en este caso el barniz acrílico satinado. Y la verdad que hasta el momento los productos que he probado me parecen fantásticos y de muy buena calidad. Daremos 2 capas de barniz dejando secar entre capa y capa, y por último quitamos las cintas protectoras, dejamos secar muy bien el producto y ya podemos empezar a montar nuestra caja hucha para empezar a usar. Y listo, ya tenemos terminado este trabajo, que además de fácil de hacer, me parece súper práctico para hacer un bonito regalo estas navidades. Así que anímate y ponlo en práctica. Si no te inspira la decoración que yo he hecho, puedes elegir infinidad de papeles con los que puedes personalizar totalmente a tu gusto. Recuerda que en la caja de descripción te dejo todos los enlaces a esta página para que puedas ver todo lo que tienen. De momento me despido, hasta el próximo vídeo. ¡Chao!